Y hoy parte de lo que vamos a hablar y vamos a estudiar son de las personalidades, ¿no? Muchas veces, pues siempre vamos viendo qué tipo de personalidades tiene cada uno y pudiésemos suponer o pensar que hay ciertas personalidades que Dios no las puede usar, ¿no? Pensamos luego a veces que los muy bravucones o los muy echados adelante o los altos, ¿no? O los bajitos o lo que tú pienses, pensamos a veces que son los únicos que pueden servir al Señor, ¿no? O a veces pensamos inclusive que los que hablan muy bien, que los oradores, ¿no? Los que tienen una dicción enormemente, son los que pueden pararse aquí y hablar. O los muy carismáticos son los que pueden ganar para Cristo. O los muy amorosos, ¿no? O sea, no, pues es que ese cuate es bien amoroso y ese es la única personalidad que puede servir para compartir, para dar palabras de aliento. Sin embargo, algo que me gusta de analizar ciertas personalidades dentro de la palabra de Dios es que Dios utiliza cualquier personalidad, ¿sí? No se descarten porque tú tienes una cierta personalidad o a lo mejor piensas que hay personalidades que son aprobadas por Dios y que esas pueden ser útiles, ¿no? Vemos en los 12 apóstoles lo que hoy vamos a ver, lo que hoy vamos a estudiar es particularmente vamos a ver a un apóstol y les voy a hacer una siguiente pregunta y quiero que me contesten con total honestidad. Díganme 4 apóstoles que se les venga a la mente rápido. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, bien, Víctor, muy bien. Ese es mi hijo. ¿Alguien más? Mateo, Lucas, Pedro, ¿no? Juan, Jacobo. Sabía que no me iban a decir, o sea, lo sabía. Conozco a mi gente. No es cierto. Pablo, Matías, inclusive, que es el que llega, ¿no? A sustituir a nuestro cuate Judas, ¿no? Bueno, nadie me mencionó o no alcancé a escuchar que hablaran de Andrés, ¿no? Y no se preocupen, yo no lo hubiera mencionado, así tampoco yo sí hubiera dicho Andrés, ¿no? Porque la realidad es de los apóstoles que menos menciona la palabra. De hecho, Andrés viene 11 veces, se menciona única y exclusivamente 11 veces en la Biblia. Pero hay algo súper interesante en la vida de Andrés, que hoy es lo que analizaremos, ¿no? Y por eso es la canción de Al taller del maestro, porque nosotros podemos pensar que nuestras personalidades no pueden servir, ¿no? Es bien sabido, perfectamente bien, que yo tengo otras cualidades, no voy a decir que no sirvo para nada, pero o sea, la forma de hablar rápida o no soy un buen orador no es de lo que mejor puedo hacer. Sin embargo, un día yo dispuse en mi corazón, hace 18 años que yo me convertí, enseguida tuve ese anhelo en mi corazón de poder predicar, ¿no? Aquí venían Alfredo, Arturo, Oscar, Santiago, varios hombres que venían cada mes, cada 15 días, y yo veía cómo hablaban y yo decía, yo quiero estar ahí algún día, ¿no? Pero pues la realidad es que pues yo no hablo tan espectacularmente bien para hacer eso, y yo en mi corazón siempre dije, pues nunca lo voy a hacer, ¿no? A duras penas, cuando le dije a Lore que se nos íbamos a casar, estaba yo temblando. Entonces, sí, imagínate pararme frente a 100 personas, 50, y pues no. Pero lo que te quiero dar a entender es que a Dios no le importa o no le interesa tus habilidades, tus dones y tu personalidad. Los puede usar y por eso es al taller. Vamos al taller a componer cosas. Hace unos meses Richard, le encargué una mesa bien bonita, bien padre,
de parota y todo muy, muy, muy padre. Y me la hizo así al tiro, como yo le mandé fotos, imágenes. Me la entrega en la sala. Toda una tarde yo me pasé con un café viendo la mesa y dije, qué bonita mesa, ¿no? Y Víctor y Andrea empezaron a jugar con esa mesa y se les hizo fácil martillarla. Pa, 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 pa. Le mando la imagen a Richard, le digo, Richard, obviamente no se lo dije así tranquilamente, ¿no? O sea, estoy siendo falso, ¿no? Estaba hecho un Herodes, ¿no? Pero así le digo, Richard, te mando la foto, ¿qué hacemos? Y no, hombre, ya me mandó un audio. Richard dijo, no, mano, o sea, bueno, finalmente vamos, la compone y queda excelentemente bien otra vez, ¿no? Así vamos con Dios. Vamos todos martillados, vamos todos hechos con clavos. Pero a lo que te quiero dar a entender es que a Dios no le interesa tus personalidades, tus habilidades, tus dones. A Dios lo que le interesa es tu disponibilidad. Si nosotros vamos con Dios con un corazón disponible, vamos a dejar que Dios haga el trabajo con cada uno, ¿sí? Y esta es la personalidad de Andrés. Nadie me mencionó, y es completamente normal, yo no lo hubiera hecho, pero nadie me mencionó a Andrés. Y vamos a ver algo súper interesante. Juan 1, 35 al 40. Estamos en la mera etapa donde Juan el Bautista tiene a 2 discípulos, ¿sí? Y dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Adivinen quiénes eran quién era uno de esos 2. Andrés. A Víctor le compartí un poquito hoy. Bien, Vic. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Siguiente. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Siguiente versículo. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Jesús. Oído a Juan, exacto, es que era para ver que se me ponían la atención. Y habían seguido a Jesús. 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, otra vez, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En realidad, Jesús, sabiendo las personalidades de los 2 hermanos, claramente vemos la palabra, ¿a quién le habla primero? ¿A quién buscó primero? A Andrés. Aquí vemos y muchísimas veces observamos las personalidades. Les quiero platicar que estos 2 hermanos eran particularmente diferentes. Andrés era alguien discreto. Andrés significa varonil. Y los 2 estaban laborando con Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Zebedeo era el empresario pescador. Juan, Jacobo, Pedro y Andrés estaban trabajando en la compañía de pescadores de Zebedeo. La palabra de Dios dice que Juan y Jacobo
eran unas personas bastante enérgicas. Su apodo era hijos del trueno. ¿Cómo es un trueno? Explosivo, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que Juan y Jacobo eran así. Ustedes son hijos del trueno. El apóstol Pedro era una personalidad súper acelerada. Todos sabemos quién era Pedro. Todos sabemos perfectamente bien que se metía en problemas. Cuando Jesús hacía alguna pregunta, cuando quería que alguien hiciera algo, Pedro era el primerísimo, que yo, ¿no? Era chismoso, era el primero en el que quería hacer las cosas, cometió muchísimos errores, ¿no? Cuando vio a Jesús en el mar, él fue el primero que dijo, yo voy a caminar, ¿no? Y pues intentó caminar y ya su incredulidad se fue abajo, ¿no? Pedro fue el que lo negó. Sin embargo, Pedro y su personalidad fueron fundamentalmente importantes para la obra de Dios porque Pedro y Juan fueron de los principales líderes de los primeros años de la iglesia. Vemos años después, quien predica frente a 5,000 personas fue Pedro. ¿Y qué onda con Andrés? Bueno, pues Andrés, si Pedro va a tener una recompensa por predicar y que por medio de su predicación se convirtieron 5,000 personas, la recompensa de Pedro van a ser 5,000 más uno. Porque fue el primero que le compartió a su hermano Pedro. Jesucristo seguramente, él decidió, él sabía cuáles son los 12 apóstoles que los iban a hacer sus apóstoles. Y particularmente decidió que 2 fueran los primeros a los que él les iba a predicar y a decir que él era Jesucristo. Y uno de ellos fue Andrés. ¿Quieren ver otra personalidad de Andrés? Bueno, pues vámonos con, déjenme lo busco. Juan 6, 8 al 9. Aquí estamos en el pasaje de la alimentación de los 5,000, ¿sí? Dice el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, Jesús a Felipe, ¿va? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Fíjate qué interesante que Jesús le pregunta a uno de sus apóstoles, oye, ¿qué vamos a hacer? Hay 5,000 personas, contando hombres. Si tú piensas que cada hombre tiene a su esposa y que cada familia tiene 2 personas o 3, estamos hablando de 14,000 bocas que hay que alimentar, ¿no? A mí siempre me han dicho, mi familia, que si yo hubiera estado en esa etapa de la alimentación de los 5,000, no se hubiera dado el milagro, ¿no? Por cómo como. Entonces, pues por algo yo estoy en el 2022 acá, si no hubiera arruinado el plan de Dios, ¿no? Entonces dice así, Felipe le respondió. Imagínense los tonos, ¿no? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? A ver, Jesús, tú me estás preguntando qué vamos a hacer con 5,000 personas, más esposas e hijos son 14,000, ¿no? Como si Jesús no supiera, ¿no? Y le dice él, tenemos 200 denarios y con esto no nos va a alcanzar para poder comprar la comida que requerimos. Pero vean lo que contesta Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿no? Imagínate que todos están ahí adelante, está Pedro, Juan, Andrés, Felipe.
Jesús pregunta qué hay que hacer. Felipe dice, pues el dinero que aquí tenemos no alcanza para nada. Y Andrés ve pasar un muchacho con panes y con peces. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Si Andrés hubiera contestado eso, hubiera sacado en su examen 10, ¿no? 10, o sea, ya ahí, como ese personaje, ¿no? Córtale, mi chavo, córtale. Hasta ahí hubiera estado bien. Ya luego ya la riega, pero bueno, hay una intención. Porque dice, ¿mas qué es esto para tantos? Pero fíjate que lo interesante de este pasaje es que Jesucristo toma ese muchacho con la canasta de los peces y los panes, y todos sabemos perfectamente bien lo que sucedió, la multiplicación de los panes y de los peces. Y vemos el pasaje perfectamente bien cómo se alimentaron todos y además recogieron canastas y se alimentaron todos. Pero algo interesante que Dios deja aquí es que Jesucristo toma lo que Andrés intentó hacer. Cada uno hubiera hecho cualquier otra cosa. A lo mejor yo hubiera contestado, como Felipe, Señor Jesús, tenemos 200 denarios que no nos alcanza para nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces no hemos ido con Dios a decirle eso? Señor, no me alcanza para esto. Señor, ¿qué onda con esto? Señor, ¿por qué está sucediendo aquello? Sin embargo, Andrés tuvo una intención, y quiero que con esto quede la intención de que tenemos que dar pasos, aunque sean pequeños, de fe, para que Jesús haga el resto. No le alcanzó la fe a Andrés para completar el 10, ¿no? Pero todos los apóstoles, por lo que nos dice la palabra, se quedaron callados. Felipe contestó y reprobó, ¿no? Porque dijo, pues no nos alcanza para nada. Y no había una tarjeta de American Express para, pues ahorita paso la tarjeta y ya luego la pago, ¿no? Los demás apóstoles no se mencionan, se quedaron callados. Y Andrés vio el chavo y dijo, a ver, ven. Y le da a Jesús, aquí están los panes y los peces. ¿Qué hacemos con esto? Fíjate que, y Dios, Jesucristo pudo haber hecho otra cosa. Pudo haber enviado ángeles y que caiga maná otra vez. Pudo haber hecho lo que Él quisiese. Pero ¿por qué Jesús estaba preguntándole a los apóstoles eso? Quería probarlos. Todos los demás callados. Felipe intentó, tache, ¿no? Así como cuando contestas algo y suena así. Y Andrés dice, Señor, aquí está esto. ¿Para qué va a alcanzar? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Fíjate qué interesante. Andrés provoca la conversión de su hermano, y Andrés provoca o da los primeros pasos de fe para la alimentación de los 5,000. Otro pasaje donde se nos demuestra las características de Andrés. Juan 12, 20 al 22, por favor. Había ciertos gringos, perdón.
Bueno, había ciertos gringos, ¿por qué no? No, no. Perdón, había ciertos griegos, es que aquí entre la luz y eso no alcanzo a ver, así, enseguida la justificación, ¿no? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, otra vez Felipe, como que se ve que Felipe y Andrés andaban juntos, ¿no? O sea, eran así como que un dúo ahí, interesante. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eran unos griegos que se querían pues prácticamente convertir o ya eran convertidos y querían ver a Jesús. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Otra señal que nos da la palabra de Dios es que vean cómo varios apóstoles primero consultan con Andrés, ¿no? Es como varios, tenemos amigos, oye, ¿quién le va a decir a Arturo esto? ¿No? No, pues ve tú, no, pues voy yo, ¿no? Bueno, pues ese era Andrés, oye Andrés, ¿quién le va a decir esto al Señor? ¿No? Recordamos y pensamos y tenemos en mente a Pablo, a Mateo, a Juan. Pero ¿quién fue Andrés? Andrés fue la persona que le habló a uno de los pilares de la iglesia cristiana, a Pedro. Y era su hermano menor. Y probablemente lo más seguro, como buenos hermanos, es que han de haber chocado, ¿no? Digo, esto ya es suposición mía, no hay un versículo donde venga eso, ¿no? Pero Andrés era tranquilo, calmado, mesurado, de los que no estaba en el primer cuadro. Y Pedro seguramente era el de yo quiero salir en cámara, yo comparto todo, yo digo todo, yo contesto todo, yo me meto en problemas, yo defiendo. Pero ¿quién fue el primero que le dijo Jesús, sígueme? Andrés. Andrés le comparte a Pedro y vemos cómo Pedro fue de los primeros. De hecho, cuando Andrés le presenta a Jesús, a Pedro, Jesús le dice, tú serás Pedro. O sea, hay un claro mensaje del Señor Jesús a Pedro. El Señor Jesús sabía perfectamente bien la personalidad de Pedro para qué iba a servir. Ese es el mensaje que te quiero dar hoy. Todos aquí tenemos personalidades diferentes. No es que una es que sirva y que otra no. Fíjense, yo tengo una personalidad en mi antigua. La realidad, y voy a ser súper sincero, es que no soy tan social como se pensaría, ¿no? No soy tan social, sinceramente. Siempre mi primera reacción, curiosamente, es la persona me cae mal y luego, según mis parámetros, ya analizo y la califico para que me caiga bien. Yo no puedo ser un hombre de Dios o servir a Dios así. No, pues a este no le predico porque me cae mal, ¿no? No lo soporto. No puedo ser así. Sin embargo, voy con Dios y yo le digo a Dios, ayúdame a transformar cuáles son las áreas complicadas, difíciles mías, para que puedan ser útiles a ti. El Señor Jesús sabía cómo era Andrés. Al apóstol Andrés no lo iban a poner a predicar frente a 5,000 personas. No era para eso. Vemos en la Biblia como Felipe, que vemos que era como que todavía más introvertido que Andrés, ¿no? Vemos cómo dice, pues 200 denarios no alcanzan para nada. Y luego unos griegos se acercan y le dicen, oye Andrés, ¿tú le dices al Señor Jesús que quieren verlo? O sea, era como, ¿no? Da a entender la palabra de Dios que era un poco penoso.
Pero vemos cómo Dios utiliza a Felipe en un desierto, en una carretera, y cómo le comparte a un etíope. Bueno, pues ese etíope, a los años, hace que el evangelio se conozca en África. Y Dios utilizó a Felipe, aquel Felipe que la regó diciendo que 200 denarios no alcanzaban, y aquel Felipe penoso que habían unas personas que querían ver a Jesús y no fue a decirle él a Jesús, sino que le dijo, oye Andrés, vamos. Felipe, tiempo después, le comparte a un etíope y sucede que ese cuate lleva el evangelio a toda África. Dios necesita nuestra disponibilidad, no nuestras personalidades. Y como seamos. ¿Sí? Fíjate que hay una historia muy, muy padre de unos papás de un compañerito de Víctor de la escuela. Ellos son de un pueblo de Oaxaca. ¿Sí? Los papás se convierten, los papás no del amigo de Víctor, sino los abuelos. ¿Sí, verdad? Los abuelos. El abuelo se convierte porque hace muchos años, esto te estoy hablando, no sé, quizá en los 60s, 50s, se convierten estas personas porque el maquinista del tren donde pasaba por el pueblo, fíjense qué belleza de historia, para que entendamos que no necesitamos hacer grandes oradores, predicar frente a 5,000 personas, llenar estadios. No es que sea malo eso, es que es eso y más cosas. Fíjense, el maquinista del tren que pasaba por el pueblo aventaba folletos, porque pasaba por un pueblo, como muchos típicos aquí en México, religiosos. Y él, de ver al pueblo tan religioso, el maquinista del tren, como no podía bajarse y predicar, lo que hacía era aventaba folletos al pueblo cada vez que pasaba, de toda índole, de la salvación, de Apocalipsis, de los evangelios. Así, la semilla, como dice la palabra de Dios, la semilla en buena tierra. Bueno, el Señor era jornalero, sabía leer y fue recogiendo folletos. El resultado es que él se convierte y sus 9 hijos. Y los 9 más sus hijos están en el Señor. 9 hijos más sus nietos, armas una iglesia. O sea, ya armaron una iglesia allí. El Señor seguramente no sabe ni el nombre del maquinista, ni cómo se llamaba, ni quién era. Tú no sabes si un folleto que vas a dejar en el café, en las oficinas del SAT, a ver, déjale un folleto al que te está cobrando impuestos, ¿no? Lo más seguro es que no vayamos tan espiritualmente hablamos, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué me estás cobrando, no? Pero tú no sabes si ese folleto que estás dejando va a cambiar la vida de generaciones enteras. O sea, imagínate cuando llega bueno, yo creo que el maquinista, yo creo que ya está en el cielo, ¿no? Imagínate lo que le va a decir Dios. Oye, fulanito, por haber regado estos folletos, ve lo que pasó. O sea, yo me imagino a Dios en su iPad ahí en el cielo. Mira, aquí están las imágenes. Buen siervo, fiel. ¿No? Imagínate nada más eso, ¿no? O ahorita que veo
Se me viene a la mente doña Viole, ¿no? Tantos años aquí sola. ¿Cómo cuántos años estuvo, Leti? ¿Como 30 años? 18 años. 18 años es lo que llevo yo de convertido. Y estuvo sola. Y hoy tenemos una congregación donde la vida de cada uno ha sido transformada, ¿no? Y una persona aguantó 18 años solos. Y gracias a eso, gracias al corazón de alguien, pues está aquí Arturo, ¿no? Alfredo vino durante 18 años, a lo mejor una vez al mes, una vez cada 3 meses, y se fueron convirtiendo gentes, personas, las hijas de Viole, Mechita, Leti, y después vino otra rama, y bueno, ya se conocerán la historia de nuestra iglesia, ¿no? Habían 2 células en pues, algún momento, ya luego ya se fusionó en una, y bueno, pues aquí somos los que estamos, ¿no? O por ejemplo, a mí el chavo que me compartió el folleto fue un chavo que vino en una de esas giras que venía Alfredo, que fuimos a cenar y que típico de mi característica me cayeron regordos todos. Fausto, Natán, todos me cayeron regordos, no sé, qué insoportables, ¿no? Y yo me paro de esa cena enojado porque no me dejaron cenar. Imagínense cómo soy yo, que a mí mi familia me dice que la alimentación de los 5,000 no se hubiera dado conmigo. Me gusta comer. Entonces, estoy intentando cenar y los muchachos, que ahora entiendo por qué, me estaban compartiendo y querían que yo orara. Y yo, sí, pero déjame comer. No, es que la salvación y el evangelio. Sí, déjame cenar, perdón. Y una personalidad que no me gusta mucho como soy, no soy muy paciente, agarro y que me levanto. Y le digo a Lore, vámonos. ¿Por qué? Pues es que no me dejan cenar. Entonces me levanto y Fausto de la nada saca un folleto. Bueno, pero llévatelo, ándale, sí. Llegué a mi coche, agarré la guantera de mi bochito, tenía un bocho blanco, y lo metí. 2 meses, ya ustedes ya se conocen cuál es mi historia y todo este rollo. Dios así arrinconándome, ándale así muy, muy bravucón, muy, muy valiente, y arrinconándome, agarro el folleto en mi cuarto, solo, llorando, leo ese folleto y me convierto. Y así podemos hablar. No necesitamos ser oradores, no necesitamos estar frente a 5,000 gentes, no necesitamos ser los grandes simpáticos, ¿no? Necesitamos disponibilidad. Oye, que si sabes hablar, pues padrísimo, Dios lo puede usar. Oye, si sabes cantar, pues padrísimo. Oye, ¿no sabes cantar? Pues padrísimo. Aquí hubo gente que aquí estuvo, pues esto no se pone solo, ¿no? O sea, ya cuando estamos cansados y tenemos que a los niños vestirlos y la pijama y todo, siempre decimos, ¿cómo no hay así como la hada mágica, ¿no? Bueno, una varita mágica, ¿no? Que ya estén bañados, empijamados y dormidos, ¿no? Así. Aquí no hay una vara mágica, ya, de la nada, ¿no? Hay personas que no se ven, yo la verdad, sinceramente, no tengo idea quién es el que hizo esto. Pero alguien hizo esto. Y a lo mejor alguien hizo esto y a lo mejor alguien oró por la reunión de hoy. Hace rato mi mamá
me manda y me dijo, Víctor, no voy a ir, pero voy a estar orando por ti. Que Dios te guíe en tu mensaje. ¿No? Necesitamos de Andrés, necesitamos gentes como Pedro, necesitamos gente como Juan. Fíjate, Juan y su hermano son reprendidos por Jesús porque Juan y su hermano le decían al Señor, oye, ¿qué lugar vamos a ocupar en el cielo? ¿No? De cuántos metros, cuántos centímetros, porque somos acá. Eran acelerados, eran impetuosos, eran a lo mejor creídos, ¿no? O sea, ¿cómo le dicen a Jesús, no? Oye, ¿a cómo nos vamos a sentar allá? Y Jesús así les dice, a ver, tranquilos, muchachos. Ustedes están para servir. Yo voy a estar sentado a la derecha del Padre y ustedes a servir. Porque yo sirvo. Pero fíjate, Juan y su hermano diciéndole a Jesús en qué lugar nos vamos de la primera fila a sentar. Bueno, se necesitaba esas personalidades y luego vemos cómo Dios transforma a Juan. Y de hecho Juan fue el último apóstol en morir. Y vemos a un Juan amoroso. ¿Sí? Ahora, esto no significa que, pues, tú ya dices, bueno, pues a partir de hoy mi personalidad es como sea y que Dios use el como sea, ¿no? Como hay una canción ahí malísima, que no, ¿a quién le importa? Así seguiré, ¿no? ¿Cómo que así seguiré, no? No, o sea, es, Dios, tengo estas personalidades, estas características, tú transfórmalas para tu gloria. Cualquier personalidad, característica, es útil para Dios. Cualquiera. El que tiene miedo a hablar, a lo mejor como Andrés, nunca se va a parar frente a 5,000. Andrés le habló a uno, o es lo que sabemos, ¿no? A lo mejor habló más. Pero vemos cómo Andrés le habló a Pedro. El resto, como dicen, es historia. Andrés vio al muchacho pasar con los panes y le dijo, Señor, aquí está esto. Vemos a Pedro. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pedro? Que a pesar de nuestros errores, siempre podemos pedir perdón y seguir sirviéndole a Dios. O sea, Pedro, en verdad, metía la pata a cada rato. Yo empatizo con Pedro, porque meto la pata a cada rato. Y me meto siempre en problemas por acelerado. Y luego digo cosas que no tengo que decir. Y luego ya estoy así, ya dije esto. O sea, Señor, compónla. Concluyo con algo que me sucedió hace 15 días. Desde mi punto de vista, estaba viviendo una injusticia en mi trabajo. ¿Sí? Una injusticia social, ¿no? Y yo estuve más o menos una semana molesto con esa situación, que desde mi punto de vista era injusto. Y andaba muy acelerado en ese punto. Andaba como dicen, calientito, ¿no? Andaba, o sea, nada más que me digan esto y voy a empezar a contestar esto. Hubo una junta y adivinen quién fue el primero que habló. Yo. Y hablé yo en la junta desde mi punto de todo ético, profesional, y me fue como en feria, ¿no? Ya luego yo le reclamé a mis compañeros que me dijeron, oigan, me dejaron morir solo, ¿eh? O sea,
En esos días vamos a cenar y Paquito me comparte algo que vivió en sus épocas de comisión. Y me comparte algo similar y me dice, yo cuando iba a hablar con esta persona, oraba. Y Dios me dio victoria en algo injusto que él estaba viviendo. Bueno, el necio de mí, sí, Paquito, estas son otras épocas, ¿no? Yo me acuerdo que le dije, sí, el América le va a ganar a Tigres, y ya, ¿no? Lo cual sucedió ayer, ¿verdad? Pero bueno, pasé otra semana más enojado y yo le decía a Lore, no, es que ahora sí no me voy a dejar, y es que no sé qué rollo, y es que por qué, y es que... Y de repente Dios me fue mostrando que no iba para ningún lado. Bueno, tardé 2 semanas, 2 semanas de bilis, de hígado. Un domingo en el proceso de orar con los niños, en la noche, oro y que Dios dame la victoria en el trabajo. Yo no puedo controlar cosas que tú sí puedes controlar y dame la victoria en este punto en específico. Bueno, como dicen por ahí, como arte de magia, al día siguiente me marca el jefe de mi jefe. Me marca directamente a mí. Yo cuando vi la llamada dije, ya valió queso esto. O sea, yo ya me imaginaba a Lore, me corrieron, ¿no? Y me dice, oye, Víctor, me dijeron que andas molesto por esta situación. Y ya cuando te marca ya el general, pues mira, Javier, sí. La verdad sí, por esto y por esto. Ya dije yo este nombre, no le voy a decir. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero decir que estamos muy contentos contigo, que tu trabajo habla por sí solo, estate tranquilo, no es una situación personal contigo, individual, es de un aspecto general por esto. Pero tú no te preocupes, vamos adelante y yo quiero que no estés así. Se acabó el asunto. ¿No? Yo estaba como Felipe, 200 denarios para que alcanzan. Estaba como Pedro, no, es que ahora sí vamos a atacar, ¿no? Y gracias a Dios, Dios tuvo paciencia. Fui a Andrés un rato, oré y Dios arregló el tema. 15 días, 15 días, frustradísimo, enojado, iracundo. Un día oré y Dios arregló el tema. ¿De qué me sirve ser todo así? Y tuve 15 días y no lo arreglé. Yo quiero controlar todo. Yo tengo una característica que quiero tener todo previsto, todo controlado. Cuando voy con Pietro a mí me dice, es que tú quieres tener el plan A solucionado, el plan B, el plan C, el plan D, F, G, H, hasta la Z. Quieres tener todos los planes por si acaso. Así es imposible. Imposible. Entonces, mi mensaje, y con esto acabo, es a Dios lo que requiere es tu disponibilidad. El resto será historia de Jesús. Y vámonos al taller del maestro.
Ve cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán al taller del maestro. Pues Él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego que me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí he de estar. Al taller del maestro. En aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar. Al taller del maestro vengo, pues Él me curará, me tomará entre sus brazos, cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego que me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí he de estar. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Taller del maestro, martillo en mano y mucho fuego. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso ayudará. Al taller
Amado Padre, una vez más te damos gracias por esta preciosa enseñanza. Venimos ante ti con cada una de nuestras personalidades y características para que tú las transformes y tú las hagas útiles, única y exclusivamente para tu servicio, Señor. Te pedimos perdón cuando estamos actuando por nuestras propias fuerzas. Te pedimos perdón cuando no entendemos, cuando no sabemos qué es lo que está sucediendo. Porque tú eres poderoso. Dice la Biblia que de tuyo es el poder, la gloria y la honra. Ayúdanos a transformar las áreas que no te sirven de nosotros y transformarlas. Y así ser como Andrés, como Juan, como Pedro, como Pablo, que cada uno tenía sus características, sus debilidades, pero fueron llamados apóstoles. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tus caminos y tus propósitos. El tiempo aquí queda muy poco tiempo. Y ayúdanos a tener una iglesia y cada uno estar avivado y feliz que vengas pronto, Señor. Porque necesitamos que vengas pronto. Mientras tanto, transforma nuestros corazones todos los días. Porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.